Cada vez hay más gente que quiere ser millonaria con solo $100, muy poco esfuerzo y prácticamente sin hacer nada. Eso hace que caigan muy fácilmente en las manos de los vendehumos, tanto en el sector del trading como en otros sectores. Pero en este vídeo te voy a enseñar a cómo distinguir un vendehumos de un auténtico experto en bolsa que realmente te pueda aportar algo si decides pues mentorizarte con dicha persona. Bien, si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! El mundo de las redes sociales y el internet en general ha hecho que muchos vendehumos vean que tienen un sitio donde promocionar sus productos. En este vídeo vamos a distinguir lo que es realmente un buen curso de un vendehumos, porque no es lo mismo. O sea, hay cursos que son muy interesantes, que te pueden aportar mucho valor, y después hay gente que te promete cosas imposibles. Eso no solo sucede en el mundo del trading, sino que en el dropshipping, el marketing digital, el SEO, incluso los idiomas, incluso aprender a leer muy rápido. O sea, hay muchísimo contenido y entre él hay contenido bueno mezclado con el malo. En este vídeo vamos a esclarecer un poco la situación y lo primero que vamos a hacer es, antes de dar los 3 tips para ver cómo distinguir, sobre todo enfocado en el mundo del trading, pero primero vamos a distinguir lo que es un vendecursos de lo que es un vendehumos. Un vendecursos es una persona que tiene una habilidad y ofrece sus servicios de mentoría, de formación, para enseñar dicha habilidad a otra persona. En eso no hay nada malo, pero después existe otro fragmento que son los vendehumos y a veces es difícil distinguir unos de otros. En el caso general, el vendehumos, tanto en el mundo del trading como en otros sectores, te está vendiendo algo imposible. Te está, por ejemplo, en el mundo del trading, diciendo que vas a tener una rentabilidad que no es realista o que vas a acertar un porcentaje de operaciones que es imposible acertar. Entonces, en este vídeo vamos a ver 3 tips para distinguir muy fácilmente un vendecursos de un vendehumos. Y es muy importante esclarecer todo eso para que no se acabe convirtiendo un vendehumos y un vendecursos en sinónimos, porque no lo es. Hay gente muy buena que enseña cosas muy bien. El primer tip de todos es uno muy evidente, que es que te ofrecen rentabilidades imposibles. Te hablan, por ejemplo, de ganar un 30% mensual. ¿Cómo va alguien a ganar un 30% mensual todos los meses de forma estable durante muchos años? Pues eso es imposible. ¿Por qué? Porque eso no es real. Para llegar a tener un rendimiento tan alto tienes que ir súper apalancado y eso hace que si no cremas la cuenta el primer mes, la quemas el mes que hace 3 o que hace 6, pero no es sostenible en el tiempo. ¿Y de qué me sirve ganar si acabo llevando tarde o temprano la cuenta a cero? Es muy fácil. Cuando uno es trader cuantitativo significa que analiza los eventos en el pasado y se pone a analizar miles de eventos, se da cuenta que en un montón de ocasiones hubiera quebrado la cuenta porque hubiera asumido un drawdown, o sea, la caída máxima de la cuenta, que sería totalmente inasumible y acabaría llevando la cuenta a cero. Entonces, ¿qué es realista? ¿Cómo saber qué porcentaje anual puede ser algo que realmente sea factible? Pues muy simple. Beneficios de un 20, un 30% anual sí que son replicables y estadísticamente se puede tener esa media. No significa que todos los años ganes milimétricamente un 30%, pero puedes tener esa media de tal manera que a lo mejor un año tienes un 19, al otro año tienes un 33. ¿Qué solución tiene ese primer tip? Pues muy simple, pedir resultados auditados que os muestren la cuenta que sea
auditada, que sea a través del extracto de la plataforma de MetaTrader, por ejemplo, y que realmente te muestren eso. Si eso fuera real, una persona que mostrara varios años de un 30% mensual se haría millonario al segundo porque habría miles de personas que le comprarían su formación. Entonces, eso no es realista, incluido yo, yo sería el primero que si alguien me muestra que lo que digo no es real y me da un extracto de 5 años ganando de media un 30% anual, yo pago lo que sea necesario para aprender a hacer eso, pero eso no es realista, eso es humo. Entonces, ¿por qué me tenéis que creer a mí y pensar que se tiene que ganar tan poco? ¿Por qué ganar un 30% al año en lugar de un 30% al mes? Pues muy simple, si quieres quitarte la venda de los ojos y dejar de creer que un 30% al año es poco, te puedes ir a cualquier sitio donde haya cuentas de trading públicas, ya sea trading social, cuentas spam, etcétera, de un broker o de un sitio de auditaje y pones el top 10, pero el top 10 de cuentas que tengan pues más de 3 años. De nada nos sirve 3 meses, por ejemplo. A la que haces el top 10, te darás cuenta que las mejores cuentas de todas pues difícilmente llegan al 40. Estarán entre un 25 y un 35%. Entonces, lógicamente, si miramos el top con cuentas de poca duración, de unos pocos meses, ahí vas a encontrar cuentas que hacen burradas. ¿Pero por qué siempre son de corta duración? Por lo que hemos dicho antes, las cuentas que sacan estos rendimientos acaban quebrando y por lo tanto son cuentas siempre de pocos meses, porque tarde o temprano eso se rompe, la cuenta llega a cero. Desde Código Trading, que justamente somos una academia de trading, tenemos nuestras cuentas auditadas. Si quieres echar un vistazo a la página web donde aparte de las cuentas auditadas tenemos la formación gratuita Código A, donde puedes aprender sin pagar nada, te dejo el link aquí en pantalla. Aquí tienes el curso totalmente gratuito y además en la propia web verás la pestaña resultados donde puedes ver los resultados que tenemos, o sea, que tengo yo como formador en dicha página. Verás que son resultados realistas, que si comparas con los auditajes o las webs de trading social, que mi cuenta pues no es ni la mejor ni la peor, es una cuenta rentable que saca un rendimiento realista. El segundo tip es el porcentaje de acierto. Cuando te digan que ganan más del 95%, bueno, solo que se muevan por encima del 90% de acierto y además con un ratio alto, un ratio de 5, un ratio de 8, un ratio de 10 y que ganan más del 90%, cuando es totalmente al revés, cuando el ratio riesgo-beneficio significa que la distancia del stop, que es la pérdida, es muy pequeña respecto al take profit, lógicamente la mayoría de operaciones serán perdedoras. No hay métodos mágicos, no hay adivinos, no hay gente con un don para ganar siempre. Entonces, desconfía de esos porcentajes y si quieres saber cuál es un porcentaje razonable, te vas al top 10 de cuentas de sitios de trading social, miras las mejores cuentas de larga duración y verás en qué ratios se mueven. Puede ser que encuentres alguno que llega al 90%, pero entonces tiene un ratio negativo. Cuando se acierta el 90% de las operaciones, significa que el stop está mucho más lejos que el TP. Y por un hecho estadístico, si esta es la distancia de TP y esta de stop, y yo salgo aquí, pues muchísimas más veces se irá a TP que a stop. Pero los stops son mucho más grandes en ese caso. Entonces, cuando te prometan porcentajes de acierto imposibles, desconfía. El tercer tip para detectar un vendehumos de un buen trader es que no te muestre una vida súper opulenta. El que no puede mostrar su cuenta porque lo que dice que hace no lo hace realmente, porque es imposible el rendimiento y el porcentaje de acierto que te venden, porque solo es humo, y eso es lo que distingue un vendehumos de un vendecursos. El que vende humo vende algo imposible, pues como no te pueden mostrar pruebas de lo que venden, entonces lo que te muestran es un Ferrari de alquiler, es una casa súper lujosa que también es de alquiler, un Airbnb, etc. Como no pueden mostrar su cuenta, te hacen un espejismo. Ya para finalizar, te voy a invitar al canal de Telegram de Código Trading, donde podrás aprender
trading de forma gratuita. También pues estarás al caso de lo que son las formaciones con mentoría, si hay promociones, cualquier cosa, si hay contenidos como este que puedan ser de tu interés, así como también cada día tendrás mis análisis en el mercado de divisas Forex. Bien, si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y también, si te gustan mis contenidos, suscríbete pulsando aquí al canal de YouTube y visita la página web códigotrading.com donde tendrás todas las formaciones en trading. Nos vemos en el próximo vídeo.